Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Hola, soy Javi Sánchez y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono. Hablemos de Albacete. Hablemos de Albacete y el mundo del podcast. Los podcasts de Albacete. Porque Albacete es una ciudad pequeña. Aquí estamos conviviendo habitualmente entre 160 a 170 mil habitantes. Pero si miramos un poquito con lupa cómo está el espectro, cómo está el mundo del podcasting, nos damos cuenta que tenemos muchos, decenas, diría yo, de podcasts con cierta calidad, algunos con mucha calidad. Podemos empezar hablando quizás de los más conocidos, podcasts surgidos desde Albacete, desde la voz de distintos albaceteños. Yo creo que, pues algunos tan reconocidos como Tiempo de Culto, con nuestro amigo Ángel Codón, que curra mucho y curra bien últimamente, con nuestros amigos de Carne de Videoclub, que también igual llevan años ahí al pie del cañón y fueron punteros en muchos aspectos en esto del podcasting. También David Webtentainment, su podcast que también triunfa hablando de cine, con esa particular visión de David para muchas cosas. Por supuesto, pues el conglomerado de Concepto Sentido al que pertenece un servidor, Concepto Sentido, y sus dos spin-off, podríamos llamarlos así, Sonora Podcast, con Robert García y, por qué no decirlo, con el que os está hablando. Pero también podemos entrar en otros que os animamos a descubrir, porque hay muchos más podcasts detrás. En una ciudad tan pequeña como Albacete es una auténtica factoría de podcasts. Os puedo recomendar que os deis una vueltecita y escuchéis uno que se llama Travesura Realizada, un podcast realizado por gente muy joven hablando de literatura, con todo lo que implica hablar de literatura, pero de una manera muy fresca, muy a pie de calle. Travesura Realizada, os lo recomiendo. Reseteando Podcast, un podcast hablando de videojuegos, de tecnología, de gamers, también súper recomendable. Un gran amigo, César García, Juan Diego, ellos también hacen un podcast dedicado a la cerveza, Cerveceando Podcast, otro podcast surgido en Albacete. Van haciendo comparativas entre distintas marcas, entre distintos países. Es súper curioso. Hay muchas variedades y muchos tipos de cerveza que seguramente puedas descubrir a través de este podcast. Un amigo también, Play or Die. Ese podcast que lo podéis encontrar hablando de actualidad tecnológica. Este chaval, Mario, que es el que lleva el podcast, es un cerebrito, es un coco, es un tío muy válido y os da una visión muy cercana y muy certera de las novedades tecnológicas en telefonía móvil, en smartphones, en aparatos, en gadgets, en fin, todo lo que tiene que ver con la tecnología lo trata muy bien Mario. También lleva muchos años al pie del cañón El Reino Champiñón, elreino.net. Podéis buscar su página web, podéis buscar su podcast, otro podcast de referencia con años y con muchos seguidores detrás, ahí hablando de videojuegos, más de la vertiente Nintendo quizás, pero en general hablan de todos un poquito y con análisis súper exhaustivos. Y por último, dos apuntes rápidos sobre dos podcasts, uno muy fresco y también me está gustando mucho últimamente, surgido desde Albacete, que se llama Señoras y Ultramarinos. Buscadlo, escuchadlo. Es difícil definirlo o explicarlo. Os recomiendo simplemente que lo escuchéis. Y Jukebox Time, que es un programa musical con música tradicional, hecho por gente muy joven, pero escuchando música muy antigua, desde los 60 o 70 hacia esta parte. Me resulta también muy curioso y muy recomendable. Y podría seguir ahí un buen rato hablando de podcasts que surgen desde una ciudad tan pequeñita como es Albacete. ¿Y por qué proporcionalmente creo que Albacete tiene muchos más podcasts de calidad y punteros que otras ciudades? Pues tiene una explicación muy sencilla. Os voy a contar que en febrero de 2002 se inauguró en Albacete una emisora municipal juvenil
que se llama Nova Onda. Desde 2002, el Ayuntamiento de Albacete decidió que la frecuencia modulada municipal se diera y se utilizara por parte de los más jóvenes de la ciudad. Y es la única capital de provincia, creo, que lo hace y lo sigue haciendo y ya va camino de los 20 años. Es decir, que en Albacete la radio municipal, la radio del ayuntamiento, es para los jóvenes. Y los jóvenes en esa emisora de radio, que es modesta pero que es una gran escuela para todos, pues los jóvenes han ido pasando a lo largo de estos años para hacer sus programas musicales, sus programas de cine, de entretenimiento variado. Son muchos años ya de trabajo de Nova Onda. Podemos hablar de que por esta emisora han pasado más de 400 programas, más de 1.500 personas haciendo radio y aprendiendo a manejar una mesa de mezclas, aprendiendo a hablar delante de un micrófono. Y todas esas personas están aquí en Albacete. Y buena parte de esas personas han ido derivando poco a poco desde el formato radio tradicional, radio en directo, hacia un formato podcast. Todos los que he mencionado, de una manera o de otra, tienen una vinculación a veces más larga, a veces más corta con la emisora Nova Onda. Incluidos nosotros, todos los conceptos sentidos, todos los conceptualizadores, lo único que tenemos en común es que pasamos por esa emisora. Allí nos conocimos y allí nos hicimos amigos. Pero todos, Carne de Videoclub, Ángel Codón, Tiempo de Culto, Travesura Realizada, Reseteando Podcast, todos han pasado por Nova Onda, todos aprendieron un poquito de radio, todos hicieron radio y al final han acabado en esto del podcasting, como lo hemos hecho nosotros, con sus espacios, insisto, con esa calidad de haber manejado micrófonos, de haber manejado mesas de mezclas, de saber un poquito de qué va la parte técnica, para seguir trabajando y para seguir, día a día montando contenidos a través de sus espacios. Y ahora me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.